Hay una clase de disciplina que nunca se quiebra. No se rompe cuando estás agotado. No cede cuando todo sale mal. Ni siquiera flaquea cuando tienes ganas de rendirte. Y hoy, descubrirás el antiguo sistema que forja guerreros inquebrantables. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los shinobi lograban sobrevivir solos durante meses en las montañas? ¿Cómo entrenaban en secreto durante años sin que nadie lo supiera? ¿Cómo mantenían una disciplina absoluta sin aplicaciones, recordatorios ni coaches motivacionales? La respuesta no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Tiene que ver con algo que llamaban Ninpo, el camino del guerrero invisible. Cuando entiendas los 5 pilares de este sistema, te darás cuenta de que la disciplina que has intentado construir hasta ahora estaba cimentada sobre arena. Los shinobi comprendieron algo sobre el ser humano que la ciencia moderna tardó siglos en descubrir. Sus cerebros no estaban diseñados para la disciplina. Estaban diseñados para la supervivencia, y es precisamente por eso que sus sistemas funcionan cuando todo lo demás falla. Pero esto tiene un precio. Este camino no acepta a quienes solo quieren intentar. Exige sacrificio. El sacrificio de esa versión débil de ti mismo que traiciona su propia palabra. Antes de mostrarte cómo funciona este sistema en la práctica, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para no perderte el contenido futuro. Muchas gracias por tu atención. Japón feudal, prefectura de Iga, año 1540. Había un chico de 14 años llamado Teshi, a quien todos en la aldea conocían por un apodo cruel, Teshi el Vago. Este chico soñaba con ser un shinobi desde la primera vez que vio aquellas siluetas moviéndose por los tejados en la noche. Pero tenía un problema enorme, era patético. Se despertaba cada día prometiendo entrenar. Hoy empiezo, se decía. Hacía 3 flexiones, se cansaba y se iba a comer. Prometía meditar. Se sentaba 2 minutos. Su mente divagaba y se levantaba. Juraba practicar con la espada de madera, golpeaba 5 veces, le dolían los brazos y paraba. El patrón era siempre el mismo. Lunes por la mañana, hoy es el día. Lunes por la tarde, quizás mañana será mejor. Martes, olvidé por completo que había prometido algo. Su padre era herrero, un hombre práctico, de manos callosas y sin paciencia para los sueños. Teshi, los shinobi son leyendas, fantasmas que los padres inventan para asustar a los niños. Aprenderás mi oficio y dejarás estas tonterías. El padre de Teshi sabía que los shinobi existían, sabía que había una escuela secreta en las montañas. Conocía la ubicación, pero nunca se la reveló a su hijo. Fingía no creer en la historia porque no confiaba en él y quería sacarle esa estúpida idea de la cabeza. Pero Teshi no podía parar. Cada noche miraba hacia las montañas donde se alzaba la escuela secreta. Cada mañana despertaba pensando, ¿y si realmente lo intento esta vez? Y cada tarde se rendía de nuevo. Hasta el día en que todo cambió, pero no de la forma que él imaginaba. Teshi regresaba del bosque tras otro día de entrenamiento, que consistió en 20 minutos jugando con ramitas, cuando vio a un hombre parado en medio del camino. Un tipo común, ropa sencilla, nada especial, excepto por sus ojos. Esos ojos parecían ver a través de su alma. ¿Quieres ser un shinobi? No fue una pregunta, fue una afirmación. Teshi sintió que se le helaba la sangre. Yo solo estabas perdiendo el tiempo otra vez. El hombre dio 2 pasos hacia adelante. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que hoy sería diferente? Silencio. Porque Teshi sabía la respuesta. Cientos, tal vez miles de veces. Ven conmigo. El hombre se giró y comenzó a caminar hacia las montañas. Si puedes seguirme el ritmo, te mostraré dónde está la escuela. Si no, te irás a casa y aceptarás que serás herrero por el resto de tu vida. Teshi miró hacia la montaña. 3 horas de escalada empinada. Nunca había sido capaz de hacer nada durante 3 horas seguidas en toda su vida. Pero algo en ese momento fue diferente. Quizás fue la brutal claridad en la voz del hombre. Quizás fue el hecho de que esta era, probablemente, su única oportunidad. O quizás simplemente estaba harto de ser débil.
Voy. Los primeros 20 minutos fueron soportables. A los 40, las piernas le ardían. Una hora después, su mente empezó a gritar las mismas viejas excusas. Esto es una locura. No estás hecho para esto. Vuelve mañana. Pero el hombre seguía caminando sin mirar atrás, sin reducir la velocidad, sin decir una palabra. 2 horas después, Teishi se arrastraba, con las manos y rodillas en el suelo, lágrimas en los ojos, y todo su cuerpo gritando que parara. Y en ese instante, entendió algo que lo cambiaría todo. El dolor no importaba. El cansancio no importaba. Lo único que importaba era la decisión que había tomado allá abajo, al inicio del sendero. Había dicho que lo haría, y los guerreros mantienen su palabra. Teishi logró levantarse y siguió caminando. 3 horas y 15 minutos después, llegó a la cima. Cayó de rodillas, vomitó y se desmayó. Cuando despertó, estaba dentro de un templo. Paredes de madera oscura, olor a incienso, silencio absoluto. El hombre estaba sentado frente a él. Has completado la primera lección del Ninpo sin siquiera saberlo. Bienvenido a la escuela Koga. Teishi despertó antes del amanecer con el sonido de una campana. No era un despertador suave, era una campana de bronce que parecía vibrar dentro de su cráneo. Miró a su alrededor. Otros 15 jóvenes ya estaban de pie, vistiendo ropa oscura idéntica, mirando al frente. El maestro, el mismo hombre de la montaña, estaba en el centro del salón. En el Ninpo no hay intentos, solo hay 2 estados. ¿Eres o no eres? A partir de este momento, sois estudiantes. Los estudiantes se despiertan cuando suena la campana. Sin negociación. Teishi miró por la ventana. Aún estaba oscuro. Pero Sensei, ¿qué hora es? El maestro lo cortó con una mirada que podría fundir metal. Las preguntas son pensamientos. Los pensamientos crean dudas. La duda crea muerte. La campana suena. Tú te despiertas. Fin. La primera semana fue una tortura. La campana sonaba temprano. Meditación en silencio absoluto durante 1 hora. Entrenamiento físico brutal durante 2 horas. Estudio de estrategia por otras 2. Práctica de técnicas de sigilo hasta el anochecer. Dormir. Repetir. Teishi quería rendirse todos los días. Pero aquí estaba la diferencia. No podía. Porque en el Ninpo, cuando cruzas la puerta, no haces un compromiso contigo mismo. Haces un juramento frente a todos. El primer día cada estudiante tuvo que pararse frente a toda la comunidad y declarar: soy un estudiante del camino ninja. Mi palabra es mi vida. Si rompo mi palabra, no soy nada. Toda la escuela fue testigo. Otros 15 estudiantes lo escucharon. El maestro lo registró en un libro. La identidad cambió en ese momento. ¿Entiendes lo que pasó ahí? Teishi no prometió intentarlo. Se declaró a sí mismo. Y cuando tu identidad cambia públicamente, tu cerebro primitivo interpreta el fracaso como una extinción social. Nuestros ancestros que perdían la confianza de la tribu morían. Eran expulsados. No podían sobrevivir solos. Tu cerebro todavía funciona exactamente así. Cuando declaras algo públicamente y fallas, una parte antigua de tu cerebro lo interpreta como una amenaza a la supervivencia. Los shinobi sabían esto cientos de años antes de que existiera la neurociencia. Su filosofía era simple: no rompas tu juramento. Al tercer día, Teishi despertó con el cuerpo destrozado. Cada músculo gritaba. Su mente inmediatamente comenzó: estás herido. Necesitas descansar. Un día no hará la diferencia. Miró a su alrededor. Todos los demás estudiantes ya estaban de pie. Nadie se quejaba. Nadie negociaba. Y lo más importante, si él se quedaba acostado, no sería solo él quien sabría que había fallado. Lo sabrían todos. La vergüenza de romper el juramento frente a todos era infinitamente más fuerte que el dolor físico. Se levantó. En la quinta noche, durante la cena, uno de los estudiantes susurró: «Tío, no podemos hacer esto. Este ritmo nos va a matar». El maestro lo escuchó. Se puso de pie.
Recoge tus cosas. Estás expulsado. El chico se puso pálido. Pero no hice nada, solo dije: has sembrado la duda. La duda es veneno. En el Nimpo, los pensamientos son acciones. Has actuado contra tu juramento. Vete. El estudiante se fue. Nunca regresó. Y nadie en la escuela volvió a quejarse, porque todos entendieron que el juramento no era decoración. Era la estructura que sostenía todo. Pero Tishi pronto descubrió que el juramento solo resolvía la mitad del problema. Porque incluso con la presión social, incluso con el miedo a la expulsión, seguía luchando una guerra interna cada día. Fue entonces cuando el maestro enseñó el segundo pilar del Nimpo, Re, el principio del ritmo inmutable. ¿Conoces esa tortura silenciosa que ocurre en tu cabeza cada mañana? ¿Debería entrenar ahora o después del desayuno? ¿Debería levantarme a las 5 o a las 6? ¿Debería hacerlo hoy o mañana cuando tenga más energía? Crees que estás siendo flexible, pero en realidad estás desperdiciando energía mental en microdecisiones que te debilitan antes de siquiera empezar. El maestro llamó a Taeshi después de 2 semanas. Todavía estás dudando. Lo veo en tus ojos cada mañana. Taeshi se sorprendió. Pero Sensei, me levanto todos los días. Nunca he fallado. Ponerse de pie no es suficiente. Todavía estás decidiendo si ponerte de pie o no. Mientras haya decisión, hay debilidad. Debemos matar la decisión. El maestro explicó: en el verdadero Nimpo, el tiempo no es una variable, es una constante. La campana suena en la mañana porque el universo necesita constantes. Cuando eliminas el tiempo como variable, eliminas la negociación. Tu cuerpo es estúpido, dijo el maestro. Pero es un cuerpo estúpido que aprende patrones. Si te despiertas a una hora diferente cada día, tu cuerpo nunca sabe qué esperar y lucha contra ti cada vez. Pero cuando la hora es la misma cada día, tu cuerpo comienza a prepararse antes de que suene la campana. Taeshi no lo creyó hasta la 3ª semana. El día 19 se despertó poco antes de la campana. Su cuerpo había aprendido. El día 25, sus ojos se abrieron naturalmente 2 minutos antes. El día 30 estaba completamente despierto, con los pies en el suelo y la mente clara antes de cualquier sonido. Su cuerpo había creado un reloj interno, no porque él fuera especial, sino porque el patrón era inquebrantable. Pero el horario fijo solo resolvió cuándo despertarse. Tishi descubrió un nuevo campo de batalla. ¿Qué hacer durante el entrenamiento? Algunos días quería enfocarse más en la fuerza, otros en la velocidad. A veces se sentía inspirado para escalar rocas. Otras veces quería trabajar técnicas de espada. Su mente había encontrado una nueva apertura para negociar. Como no podía discutir sobre cuándo entrenar, comenzó a discutir sobre cómo entrenar. El maestro también vio esto. Estás creando caos donde debería haber forma. En el Nimpo, practicamos kata, forma perfecta, repetida infinitamente. Y entonces le explicó algo que sonaba a locura. Durante 100 días harás exactamente la misma secuencia de entrenamiento. Mismos movimientos, mismo orden, mismo número de repeticiones. Sin variación. 0. Taeshi estaba confundido. Pero Sensei, ¿no me aburriré? ¿No dejaré de evolucionar? El aburrimiento es el ego resistiéndose a la transformación. Y solo evolucionas cuando la práctica se vuelve tan automática que tu conciencia finalmente puede observar los detalles invisibles. Te diré lo que nadie te dice sobre la variedad. Crees que la variedad mantiene las cosas interesantes, pero la variedad es en realidad donde muere la disciplina. Cada día que cambias tu entrenamiento, tu cerebro tiene que tomar microdecisiones. ¿Hago sentadillas o corro hoy? ¿Cuánto tiempo paso en cada ejercicio? Cada decisión es una grieta por donde se filtran tus viejos patrones. Taeshi comenzó su periodo personal de Shugyo. 100 días de la misma manera. La secuencia era brutal. 50 flexiones, 100 sentadillas,
30 minutos de práctica de espada siguiendo un kata específico, 20 minutos de técnicas de respiración. El mismo orden, el mismo lugar, la misma hora, cada maldito día. La primera semana, su mente gritaba pidiendo novedad. Esto es estúpido. Eres humano, no una máquina. Varía las cosas o te volverás loco. Para la segunda semana, los otros estudiantes empezaron a comentar: tío, te estás convirtiendo en un robot. ¿Dónde está la creatividad? La autoexpresión. El maestro escuchaba y reía. La creatividad sin fundamentos es solo caos organizado. ¿Quieres expresarte? Primero domina la forma. Solo entonces tendrás algo que expresar. La tercera semana fue pura guerra psicológica. Cada día, Teeshi tenía que luchar contra la voz que decía: haz algo diferente hoy solo por hoy, para que no sea tan aburrido. Pero recordaba al estudiante expulsado. Recordaba el juramento. Continuó con la forma. En la cuarta semana, algo extraño comenzó a suceder. La resistencia mental se debilitó. No porque Teeshi se hiciera más fuerte, sino porque la resistencia se agota más rápido que la disciplina. Su cerebro se dio cuenta de que no tenía margen de negociación. No importaba cuántas veces gritara pidiendo variación, la respuesta siempre era la misma: no. Eventualmente, el cerebro dejó de gritar. La semana 6 fue cuando ocurrió la magia. Teeshi estaba a mitad de las flexiones cuando se dio cuenta de que no estaba pensando. Su cuerpo se movía a través de la secuencia por sí solo, como agua fluyendo por el cauce que siempre ha seguido. No era aburrimiento, era libertad. Libertad de la tiranía de la toma de decisiones constante. En la octava semana, durante la práctica de espada, notó por primera vez un detalle microscópico en el movimiento de su muñeca. Algo que habría sido imposible de ver si su mente hubiera estado ocupada decidiendo qué técnica practicar. El maestro estaba observando. Ahora lo ves. Cuando la forma se vuelve automática, la conciencia finalmente puede prestar atención. Un neurocientífico de la Universidad de Kioto, que ha estudiado la automatización del comportamiento durante 18 años, descubrió algo revolucionario. Cuando repites una secuencia exacta de acciones durante aproximadamente 66 días en el mismo contexto, los ganglios basales asumen el control del movimiento. La corteza prefrontal se libera para funciones superiores. El comportamiento se vuelve tan automático como respirar. El día 45, Teeshi tuvo fiebre. Su cuerpo estaba débil. La cabeza le pesaba. Todo le dolía. La tentación era obvia. Me saltaré hoy. Nadie entrena cuando está enfermo. Volveré mañana cuando esté mejor. Aquí es donde todos se rinden. Donde tú te has rendido antes, porque crees en la mentira del todo o nada. Si no puedo hacerlo perfecto, no lo hago. Si no puedo hacerlo completo, espero hasta que pueda. Esta lógica parece sensata, pero es en realidad el asesino silencioso de cualquier consistencia. Teeshi fue a ver a su maestro. Sensei, estoy enfermo. ¿Debería descansar hoy? El maestro lo miró como si hubiera dicho la mayor estupidez del mundo. El descanso es diferente a rendirse. Si necesitas descanso verdadero, descansa. Pero tú no estás preguntando sobre descanso. Estás pidiendo permiso para crear una brecha. ¿Cuál es la diferencia? Un río nunca deja de fluir. Durante una sequía se convierte en un hilo de agua. Durante una tormenta se convierte en un torrente, pero nunca se detiene. En el momento en que se detiene, ya no es un río. Es solo un agujero donde solía haber agua. Tu práctica es lo mismo. Y entonces el maestro enseñó el tercer pilar del Ninpo, Muku, práctica sin brechas. ¿Te sientes débil hoy? Haz 10 flexiones en lugar de 50. Medita 5 minutos en lugar de 20. Pero haz algo, porque el impulso momentum es más valioso que la perfección. Teeshi hizo la mitad del entrenamiento normal. Fue horrible, imperfecto, pero fue completamente suficiente porque mantuvo el impulso. No creó una brecha. Al día siguiente, cuando la fiebre bajó, su cuerpo volvió al entrenamiento completo como si nada hubiera pasado. Si se hubiera saltado el día, su cuerpo lo habría interpretado como un cambio de patrón y habría resistido al día siguiente. Bueno,
Te saltaste ayer, ¿por qué no saltarte el día 2? Pero como nunca creó la brecha, el patrón permaneció intacto. Día 70. Una tormenta masiva. El salón de entrenamiento se inundó. Tishi pensó que finalmente tenía una excusa legítima. Buscó a su maestro. Sensei, ¿dónde entrenamos hoy? El maestro señaló el patio descubierto. Allí. Pero está lloviendo. El sensei respondió. ¿Y qué? ¿Crees que los enemigos solo atacan en días soleados? ¿Crees que las misiones solo ocurren cuando estás cómodo? Teshi entrenó bajo la lluvia. Ropa empapada. Suelo resbaladizo, frío que calaba los huesos. Pero entrenó sin pausa. Pero Tishi estaba a punto de descubrir algo que casi lo rompe. Porque no importa cuán fuerte sea tu juramento, cuán fijo sea tu horario o cuán perfecta sea tu forma, hay un tipo de obstáculo que derriba a todos. El obstáculo que no viste venir. Día 80. El padre de Tishi apareció en la escuela. Emergencia familiar. Necesitaba regresar a la aldea inmediatamente. Tishi entró en pánico. No por la emergencia, sino por su entrenamiento. Faltaban 20 días para completar los 100. Si rompía ahora, el maestro lo detuvo antes de que pudiera hablar. ¿Crees que los obstáculos piden permiso? ¿Crees que la vida respeta tus 100 días? Pero sensei, prometí completar. Prometiste practicar sin brechas. No prometiste que sería conveniente. Esta es tu verdadera prueba. No cuando todo es perfecto, sino cuando todo sale mal. Y entonces el maestro enseñó el cuarto pilar, Zeni, preparación previa. Un shinobi nunca es tomado por sorpresa porque ya ha decidido sus respuestas antes de que surjan las preguntas. Cuando sucede, hace. Sin pensar, sin dudar. Solo ejecuta. El maestro hizo que Tiishi se sentara y enumerara cada obstáculo posible. Viaje, enfermedad, visitas, emergencia, clima extremo, lesión. Para cada uno, escribieron la respuesta exacta. Viajando. Entrenamiento en el camino antes del amanecer. Enfermo. Mitad de las repeticiones. Lesión de brazo. Enfocarse en las piernas. Lluvia. Patio cubierto o descubierto si es necesario. Emergencia familiar. Entrenamiento esencial de 15 minutos. Teshi regresó a la aldea. Pasó 3 días ayudando a su familia, pero cada día a las 4 de la mañana se despertaba. Hacía una versión condensada. 20 flexiones, 10 minutos de meditación, kata básico de espada. Los vecinos pensaban que había perdido la cabeza. Tu padre necesita ayuda y tú estás jugando con una espada a las 4 de la mañana. Pero Tishi entendía algo que ellos nunca entenderían. Estaba ayudando a su padre todo el día. El entrenamiento matutino no le quitaba nada a eso. Mantenía su identidad intacta para poder ser fuerte para su familia. Regresó a la escuela el día 83. El maestro preguntó, ¿cuántos días perdiste? Ninguno, sensei. El maestro sonrió por primera vez. Ahora estás empezando a entender. Un psicólogo conductual de la Universidad de Tokio, que ha estudiado la toma de decisiones durante 22 años, descubrió que cuando predecides tus acciones, eliminas la fatiga de decisión del momento crítico. Tu corteza prefrontal, responsable de la fuerza de voluntad, permanece intacta para ejecutar en lugar de decidir. Esto puede aumentar tu tasa de éxito hasta en un 300%. Día 95. Faltaban 5 días para terminar los 100 días de Shuyo. Teshi era diferente. Todos en la escuela lo notaban. No hablaba de entrenar, simplemente entrenaba. No prometía levantarse temprano, simplemente se levantaba. No necesitaba motivación. La práctica ocurría por sí sola. Los otros estudiantes comenzaron a susurrar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nunca falla? Uno de los estudiantes mayores respondió. Él no lo hace, él es. Llegó el día 100. Tishi completó la secuencia por 100ª vez consecutiva. Sin fallos, sin brechas, sin excepciones. La campana sonó marcando el final del Shugyo. Esperaba sentir alivio. Esperaba querer celebrar, pero solo sintió silencio. Un silencio profundo y extraño. El maestro lo llamó. ¿Cómo te sientes? Vacío, sensei. Pero no de una mala manera. Como si algo pesado se hubiera levantado. Lo que se fue es la versión de ti que necesitaba decidir. Ahora has alcanzado el 5.º pilar del Ninpo, Mushin,
La mente sin mente. Masin significa no mente, explicó el maestro, pero no significa estupidez. Significa no ego, no duda, ausencia del conflicto interno entre lo que deberías hacer y lo que quieres hacer. Cuando un samurái te ataca con una espada, no tienes tiempo para pensar, ¿debería esquivar o bloquear? Si piensas, mueres. La respuesta debe ser automática e instantánea, sin la interferencia del ego dubitativo. Esto es lo que construiste en esos 100 días. No solo un hábito de entrenamiento. Mataste a la parte de ti que negocia consigo misma. Taeshi entendió. En los últimos 30 días, no había tenido ni un solo pensamiento sobre negociar. Ningún «¿y si me salto hoy?», ningún «quizás mañana sea mejor». La práctica simplemente sucedía, como un corazón latiendo, como pulmones respirando. El maestro continuó. Ahora viene la prueba real. Tus 100 días terminaron. La forma fija terminó. La pregunta es, ¿volverás a ser quien eras? ¿O te has convertido en algo diferente? Taeshi no necesitó pensar. Continuaré. ¿Por qué? Porque ya no soy alguien que entrena. Soy alguien que es. El maestro asintió. Bienvenido al verdadero Ninpo. 3 meses después, Taeshi ya no era un estudiante. Era un shinobi. No porque recibiera un certificado, sino porque algo fundamental en su estructura había cambiado. Su disciplina asustaba a los otros estudiantes. Nunca hablaba de entrenar, nunca se quejaba, nunca negociaba. Era simplemente el tipo de persona que hacía las cosas. Un día, un nuevo estudiante preguntó, ¿cómo logras nunca fallar? Taeshi dio la misma respuesta que su maestro le había dado. El fracaso ya no es una opción en mi mente, no porque sea fuerte, sino porque eliminé la opción. El estudiante estaba confundido. ¿Cómo eliminas una opción? Sacrificas a la persona que eras, a la persona que negociaba, a la persona que dudaba. Y cuando esa persona muere, lo que queda es solo el guerrero que mantuvo su palabra. Pero la transformación de Taeshi no se detuvo en el entrenamiento. Algo mucho más profundo había sucedido. Y cuando la gente empezó a notarlo, no dijeron «qué impresionante». Dijeron «esto no es normal». Y eso es exactamente lo que necesitas escuchar. 6 meses después de completar el Shugyo, Taeshi fue enviado a su primera misión real. Infiltrarse en un castillo enemigo para recuperar documentos. La misión duró 7 días. 7 días sin sueño adecuado, sin comida suficiente, sin comodidad. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Pero Taeshi completó la misión. Regresó con los documentos. Cuando los otros shinobi le preguntaron cómo aguantó, dijo, hice lo que tenía que hacerse. Pero la verdad era más profunda. Durante esos 7 días, ni una sola vez Taeshi pensó no puedo soportarlo. Porque esa voz había muerto hacía mucho tiempo. En su lugar, solo había claridad, solo acción. El maestro lo llamó más tarde. La gente empezará a mirarte diferente. Te llamarán obsesivo. Dirán que eres extremo, que necesitas equilibrio. ¿Sabes por qué? No, sensei. Porque tu disciplina expone su debilidad. Eres la prueba viviente de que todas las excusas que ellos ponen son solo elecciones, y eso los hace sentir incómodos. Y el maestro tenía razón. A medida que la reputación de Taeshi crecía, las reacciones de la gente cambiaban. Algunos lo admiraban, otros le temían, pero la mayoría reaccionaba con algo entre incomodidad y resentimiento. No es normal. Nadie necesita ser tan disciplinado. Eso no puede ser saludable. Pero Taeshi había aprendido algo crucial. Cuando tu disciplina asusta a otros, finalmente estás en el nivel correcto. La gente normal obtiene resultados normales. Pero los guerreros, los verdaderos guerreros, operan en un nivel diferente. Un nivel donde no puedo no existe en el vocabulario. Un día, Taeshi estaba entrenando en el patio a las 4 de la mañana cuando un grupo de nuevos estudiantes pasó por allí. Uno de ellos murmuró, «Tío, eso da miedo». Él nunca para. Taeshi escuchó y sonrió, porque recordó al niño que era hace 5 años. Al niño que no podía hacer 3 flexiones. Al niño al que todos llamaban vago.
Ese niño ya no existía, y en su lugar había un guerrero. El Ninpo no te hace una mejor persona, te hace una persona diferente. Una persona que otros mirarán y pensarán, eso no es humano. Y cuando escuches esas palabras, sabrás que finalmente mataste a la versión débil de ti mismo. Porque verás, el sistema no es complicado. Tiene 5 pilares. Ketsui, el juramento público. Dejas de hacer promesas privadas que nadie conoce y empiezas a hacer declaraciones públicas que cambian tu identidad. No lo intentaré, sino oeste, sur, oeste y ate. Re el ritmo inmutable. Eliges un horario fijo y eliminas el tiempo como variable. Tu cuerpo aprende el patrón. La negociación sobre cuándo desaparece. Kata la forma perfecta. Haces exactamente lo mismo cada día por al menos 100 días. Sin variación, sin creatividad, solo repetición, hasta que la práctica se vuelva automática. Muku práctica sin brechas. Nunca creas un hueco completo, pase lo que pase. Emergencia, versión reducida. Enfermedad, media práctica. Pero nunca cero, porque el cero rompe el impulso. Zen y preparación previa. Enumeras cada obstáculo posible y predecides tu respuesta. Cuando sucede X, haces sin pensar, sin negociar. Solo ejecución. Estos 5 pilares transformaron a Teishi de un niño que no podía hacer 3 flexiones en un shinobi que lograba misiones imposibles. No porque se volviera más fuerte, sino porque mató a la parte de él que dudaba. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para este tipo de transformación? Porque no voy a mentirte. Este camino no es cómodo, no es fácil, no es para quienes solo quieren mejorar un poco. El sistema Ninpo requerirá que sacrifiques una versión de ti mismo. La versión que negocia, la versión que duda, la versión que tiene 1000 excusas sobre por qué hoy no es el día correcto. Y en lugar de esa persona, nacerá un guerrero. Alguien que no necesita motivación barata, porque la motivación barata es para quienes todavía están decidiendo. Un guerrero es alguien que no rompe compromisos, porque los compromisos son parte de su identidad, no parte de una lista de tareas. La gente te mirará diferente, te llamarán obsesivo. Dirán que necesitas relajarte, que estás exagerando, que esto no es saludable. Genial. Eso significa que estás en el camino correcto, porque la disciplina que asusta a otros es la única disciplina que vale la pena tener. La disciplina que incomoda a la gente es la única que produce resultados extraordinarios. La pregunta no es si el sistema funciona. La pregunta es, ¿tienes el coraje para comprometerte completamente? No intentes. No pruebes. Comprométete. Elige un hábito. Uno solo. Haz tu juramento público. Elige tu horario fijo. Define tu forma perfecta. Comprométete a 100 días sin brechas. Resuelve cada obstáculo. Y luego observa qué sucede cuando dejas de negociar contigo mismo. Teishi no era especial. Era solo un niño débil que decidió sacrificarse a sí mismo para que un guerrero pudiera nacer. Tú puedes hacer lo mismo.